En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Tenemos en la primera plana de todos los medios la guerra desatada en Irán. La cobertura es obvia, es necesaria, se atiende lo inmediato, los daños, las bajas, la respuesta de Teherán, el precio del petróleo cada día, cómo va evolucionando, el riesgo de una regionalización, de una ampliación del conflicto, es comprensible. Vivimos instalados en la urgencia y en la superficialidad de los análisis que imponen las redes sociales, porque si apartamos por un momento todo el ruido de lo inmediato y levantamos la vista, lo que encontramos no es solo un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, es algo mucho más global. Los analistas empiezan a esbozar con creciente convicción algo de una escala mucho mayor, más inquietante, la posibilidad de que estemos asistiendo a los primeros compases de una disputa de orden mundial. Una disputa que lo que dirime es quién manda en el siglo XXI y bajo qué reglas se organiza el planeta durante las próximas décadas. No hablamos de una guerra mundial literal como las conocemos, al menos no por el momento, pero sí que la disputa y el conflicto es entre dos bloques claramente marcados y sí que tiene dimensiones globales. Si atendemos a que Irán es el tercer mayor proveedor de petróleo de China y que todo esto está golpeando a Irán directamente, pero a China y su capacidad de obtener petróleo barato de forma indirecta, si tenemos en cuenta que Venezuela tuvo también una extracción de su líder y que Venezuela ha sido tradicionalmente también un proveedor de petróleo a muy buen precio para China, pues uno se da cuenta de que esas grandes reservas de petróleo que fluían hacia China parecen estar siendo sometidas una tras otra a una presión que las hace cada vez más costosas, más complicadas y más inseguras. ¿Es una estrategia deliberada de Donald Trump, de la Casa Blanca, de quienes intentan mantener la hegemonía de Estados Unidos en un mundo en el que su estrategia nacional de seguridad lo dice, todo ha basculado hacia Asia y el principal rival es China? Pues hombre, no lo sabemos con certeza, no lo han publicado, pero es evidente que con una cierta prudencia intelectual previa que obliga a no afirmarlo como un hecho establecido, todo apunta a que sí. No parece que sea una coincidencia, porque quienes tienen la hegemonía en algo no suelen actuar por accidente. Lo que estamos viendo se parece demasiado a una estrategia de estrangulamiento por parte de Estados Unidos hacia China como para ignorarlo o por lo menos para no mencionarlo. Para entender la magnitud de lo que está en juego, no hay más que ampliar un poco el foco, la mirada y contemplar el cuadro completo. Durante los últimos 2 siglos, el orden mundial ha sido diseñado, gestionado, defendido por un puñado de países occidentales. Tenemos a Estados Unidos, lo sabemos, como potencia hegemónica desde 1945, con una serie de instituciones multilaterales que se articulan a partir de esa hegemonía: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, sistema del dólar como reserva global de valor, la OTAN como paraguas militar para esos países privilegiados, y todo como una arquitectura que al final lo que buscaba era preservar ese orden occidental de poder. Pero ese edificio lleva mucho tiempo mostrando grietas, no porque no sea poderoso Occidente, que lo sigue siendo, sino porque otros han crecido a una velocidad que ese Occidente no ha sabido valorar y considerar con la seriedad suficiente hasta hace nada. China es hoy la segunda economía del mundo en términos nominales y la primera en paridad de poder adquisitivo. India está a punto de convertirse en la tercera potencia económica global. Todavía no lo es, pero está en esa línea. Brasil, Indonesia, Arabia Saudí, los países del Golfo, todos redefinen sus lealtades y todos se aglutinan a partir de quien más puede dar respuesta a sus necesidades. Y ese fenómeno se materializa en realidades como los BRICS, que nacieron como un grupo de economías emergentes, pero que tiene cada vez más poder y más capacidad y más proyectos que pueden alterar y desafiar ese orden económico mundial establecido desde 1945. La Organización de Cooperación de Shanghái, que evidentemente no es la OTAN, pero que tiene funciones de seguridad que en algunos casos son bastante parecidas, que aglutina casi la mitad de la población mundial y que tiene vocación más limitada que la OTAN, pero los miembros están ahí, el embrión está ahí, tan solo se necesita desarrollarlo de forma más compleja y ahora mismo tienen actitudes y tienen iniciativas conjuntas que apuntan a una convergencia de intereses en ese ámbito. Al final,
La pregunta no es si esto se circunscribe a Irán, que evidentemente parece que no. Es si el mundo se desliza, no sabemos si de forma consciente o inconsciente, hacia una bipolaridad renovada. No una bipolaridad tipo Estados Unidos, Unión Soviética, Guerra Fría, que eran dos modelos ideológicos, que eran dos mundos antagónicos, sino ahora mismo un bloque occidental liderado por Estados Unidos, con Europa, con Japón, con Corea del Sur, y luego enfrentado a ellos ese otro bloque que propugna el liderazgo de China, con Rusia, con Corea del Norte, con Irán, pero también con otros muchos países de ese ignorado sur global que reclaman mayor atención y mayor voz. Llamar a esto Tercera Guerra Mundial sería por ahora claramente excesivo, probablemente contraproducente, pero que acumula una lógica de escalada que, si no se gestiona bien, puede derivar en algo más parecido a ese fenómeno. Pues es un hecho. Hay una pregunta incómoda, además, que sobrevuela todo esto y que la conversación pública rehúye de forma sistemática. Y es si puede ese orden occidental, construido en su forma actual a partir de 1945, sobrevivir a todos los cambios que está viviendo el siglo XXI sin un conflicto mayor. Es posible que esa transición sea negociada, gradual, pacífica, que incluya a otros actores, o estamos condenados a ver una convulsión, a ver la violencia. Parece bastante evidente que las transiciones hegemónicas raramente son pacíficas, así lo dice la historia. No hay ninguna ley, por otro lado, que imponga que la transición hacia un mundo multipolar en el que Brasil o China o India o el sur global tengan un peso más justo y más acorde a su demografía y a su economía tenga que ser violenta. Pero tampoco hay ninguna ley que diga que no vaya a serlo y que vaya a ser pacífica. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, hay que analizarlo y hay que actuar en consecuencia. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta sigue la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco y Pablo de Anone. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Desarrollamos ya toda la información geopolítica de la jornada que elaboran Blanca del Tronco y Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Séptimo día de guerra en Oriente Próximo. Israel ha comenzado una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán en el séptimo día de guerra, después de anunciar el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a Estados Unidos que, según ha dicho el jefe de su Estado Mayor, traería sorpresas. El Líbano también ha amanecido con nuevos bombardeos israelíes en los barrios periféricos en el sur de Beirut, mientras Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación. La Guardia Revolucionaria asegura que Irán está preparada para un conflicto largo. Desde Estados Unidos, sin embargo, asegura que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas. En Teherán, entre tanto, están previstas marchas después del rezo de los viernes en recuerdo del difunto líder iraní Ali Khamenei, que resultó muerto el sábado en el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Qatar asegura que la guerra colapsará la economía global. El ministro de Energía qatarí ha advertido de que la guerra en Irán y sus efectos en la región podrían devastar las economías mundiales. Pronostican con ello que todos los exportadores del Golfo suspenderían la producción en cuestión de semanas y que el petróleo alcanzaría los $150 el barril. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para exponer su posición ante la guerra de Irán. Después de que el Partido Popular haya pedido al presidente del Gobierno que acudiera al Congreso a explicar todo lo referente a la guerra en Oriente Próximo, ya hay respuesta de Moncloa. Sánchez ha registrado una solicitud de comparecencia en la Cámara Baja para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Irán. Como pronto, la próxima fecha disponible sería el primer pleno después de las elecciones de Castilla y León, que se celebran el domingo 15 de marzo. Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas. 9 semanas después de la salida de Maduro del gobierno, Washington y Caracas han restablecido sus relaciones diplomáticas con una agenda enfocada en el intercambio comercial de petróleo, gas y minerales. Continúa la tensión entre Hungría y Ucrania. Tensión que prosigue después de que Budapest gestionase de forma unilateral la liberación de 2 prisioneros de guerra ucranianos con pasaporte Magyar y de que Kiev haya denunciado la retención en Hungría de 7 empleados de un banco público ucraniano. Cumbre hispanolusa se desarrolla en Huelva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, presiden la cumbre número 36 entre sus respectivos países. Pondrá el foco en reforzar su alianza frente al cambio climático y en la que cobrará protagonismo la situación en Oriente Medio. Trump recibe este fin de semana en Miami a distintos líderes iberoamericanos. Entre ellos el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el chileno José Antonio Kast. Se trata de un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región. Vamos a desgranar, a profundizar ya en todas estas informaciones geopolíticas de las que hemos dado apenas unas pinceladas. Comenzamos con el presidente del Gobierno, porque Pedro Sánchez ha solicitado comparecer en el Congreso para informar en torno a la situación en Oriente Medio. Petición de comparecencia que llega después de que España haya decidido enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras recibir el ataque de un misil iraní. Desde este ámbito y de este modo, de esta forma, nuestro país se incorpora, se suma a Francia, a Grecia, a Reino Unido, que esta semana ya anunciaban todos ellos ayuda en la defensa de la isla. Pero no van a ser los únicos. De hecho, tanto Italia como Países Bajos han asegurado que desplegarán ayuda naval en la zona oriental del Mediterráneo, sistemas antidrones y antimisiles en los países del Golfo. Y mientras tanto, y sobre el terreno, bombas que siguen cayendo en las últimas horas en distintas zonas en conflicto. Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein han reportado ataques iraníes sobre el territorio. También Israel, país que intensifica su ofensiva contra Irán, y el Líbano lo hace bombardeando con fuerza la periferia de Beirut ante advertencias que llegaban desde su tradicional enemigo, el proxy iraní Hezbollah, que amenazaba con atacar suelo israelí. Desde la Comisión Europea se hace un llamamiento a la desescalada para evitar que el conflicto se siga extendiendo. Así lo señalaba María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España esta mañana en declaraciones a Radio Intereconomía.
una llamada por parte de la Comisión Europea a la desescalada para evitar que se extienda este conflicto. La preocupación de la Comisión va a estar sobre todo en salvaguardar a los ciudadanos de las consecuencias que se puedan derivar de esta situación. Se está organizando la repatriación de todos los nacionales, se están vigilando también los precios de la energía, también las situaciones de seguridad interior que puedan derivarse del conflicto y las posibles presiones migratorias. La importancia de salvaguardar en este contexto tan difícil esa relación con los Estados Unidos. Conflicto que se desarrolla en Oriente Medio, que de extenderse más allá en el tiempo podría devastar las economías mundiales. Al menos así lo ha pronosticado el ministro de Energía catarí, quien ha asegurado que todos los exportadores del Golfo suspenderían la producción en cuestión de semanas y que el petróleo, pronostica, alcanzaría $150 el barril. Para evitar esa subida de petróleo, Estados Unidos estaría considerando intervenir el mercado de futuros de petróleo. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. Todo va a depender un poco también, bueno, pues de la continuidad de la duración, ¿no?, del conflicto y más que nada, ¿no?, y de cómo se salga de ese conflicto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues bastante volátil, bastante haciendo por mantener ese precio, no solamente ahora con estas medidas en Estados Unidos, sino también la OPEC anunció que aumentaría la oferta de crudo para abrir en 200.000 barriles diarios. Y en este contexto en el que vivimos de tensión geopolítica, Funcas también ha analizado el impacto de la guerra para nuestra economía. Nos lo cuenta Rubén Gil. Subida de la inflación y caída del PIB. Es el escenario que maneja la Fundación de Cajas de Ahorro para nuestra economía debido al conflicto en Oriente Medio. Conflicto que elevaría el IPC por encima del 3% de aquí al verano. Un impacto que sería más adverso en caso de que la guerra se alargue más tiempo o si termina dañando infraestructuras claves de gas. De momento, el conflicto ya ha provocado una subida inmediata de los precios energéticos, con el barril de Brent cotizando un 14% más caro que el viernes pasado y el MIF Gas, referencia de precio de gas para España, subiendo un 48%. Eso se ha traducido ya en un incremento del precio de los carburantes. El litro de gasolina y de gasóleo cuesta desde este viernes 15 céntimos más que a principios de semana en las gasolineras de la península y Baleares. Encarecimiento de los productos energéticos que se trasladará a la cesta de la compra. Para Funcas, ese encarecimiento retraería el avance del consumo privado, principal motor del crecimiento en el corto plazo. Se verían afectadas también las exportaciones y el turismo, que se resentiría de esa subida de los precios de los viajes en avión y del impacto general de la inflación, aunque es posible que ese efecto, dicen desde Funcas, se vea compensado por el atractivo de nuestro país frente a otros destinos competidores cercanos a Oriente Medio. La suma de todos estos efectos, dicen desde el organismo, podría restar al PIB unas décimas de crecimiento en 2026. Y el gobernador del Banco de España, miembro además del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, José Luis Escrivá, considera altamente improbable que el banco que rige los destinos del euro suba a tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria de abril, a pesar de los potenciales efectos del conflicto en Oriente Medio en la economía global. Bueno, yo no puedo anticipar una decisión que tiene que tomar un consejo al que yo pertenezco y que vamos a reflexionar sobre toda la situación. Pero si a mí me pregunta ahora, con la información que yo tengo, yo creo que es muy improbable que toquemos tipos en la próxima reunión. Pero lo decide un consejo y lo evaluamos, pero yo, ponderando los elementos que están encima de la mesa en este momento, no creo que la forma en la que nosotros tomamos decisiones sea justamente así. Escrivá da por sentado, eso sí, que habrá efectos de la guerra. Sin embargo, dice que podrían ser limitados, sobre todo si el conflicto termina pronto. Evidentemente es un episodio bélico que tiene el potencial de impactar negativamente sobre la economía mundial, no cabe duda. Que si ya los efectos que está teniendo sobre el precio de los combustibles fósiles es importante, los efectos que puede tener sobre la confianza de los agentes económicos tampoco hay que dejarlo atrás. Sin duda estamos ante un fenómeno que, por lo que hemos visto en episodios anteriores, pues es preocupante y hay que monitorizar muy de cerca, sin duda. Mañana se cumple una semana desde la ofensiva estadounidense-israelí sobre Irán y el estallido, el comienzo del conflicto, obviamente. Después de 6 días de ataques constantes, las cartas de cada bando están ya sobre la mesa. Mientras Estados Unidos apuesta por una guerra de desgaste, Irán juega con la internacionalización, la expansión del conflicto para mantener la compostura, para
También reforzar su autoridad dentro del país, la de los ayatolás, algo que le va a hacer falta sin duda para sofocar una de las principales estratagemas que plantea Washington. Pablo Llanone. Para muchos analistas, lo que Estados Unidos busca es debilitar al régimen, ablandarlo. De esta manera, allanaría el camino para que una revolución civil pueda acabar con la dictadura teocrática. Derrocar a los ayatolás desde dentro es la única forma de evitar una invasión terrestre que podría ser desastrosa. Miguel Ángel Temprano es gestor independiente. Irán es un país muy grande, tiene 80 millones de habitantes, una zona muy montañosa, ya no solamente que el terreno sea encrespado, necesitarías una fuerza militar muy grande y asumir muchísimo coste y muchísimas pérdidas. El pueblo iraní puede convertirse en un arma a favor de Washington. Una de sus principales etnias, los kurdos, ya han sido en el pasado un aliado fiel de Estados Unidos en guerras como la de Siria e Irak. Miguel Ángel Temprano. Los norteamericanos lo que esperan no solamente es un levantamiento popular, obviamente un levantamiento popular contra un país donde el 50%, que es el único que sobrevive, está subvencionado por el país, es bastante complicado. Lo que intentan es que sean los kurdos los que actúen de fuerza militar de a pie, no diría como avanzadilla, sino como fuerza real de ataque. Pensar en la relevancia de que los kurdos tienen para la Casa Blanca no es ningún dislate. Hace solo unas semanas, Trump calificó a los kurdos de buenos aliados de Washington. En su primer mandato también se refirió a ellos como buenos luchadores. Ahora bien, ¿qué opinan los kurdos de Estados Unidos? Daniel Fernández de Miguel es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III. Bush padre, cuando era presidente en el año 91, al término de la primera guerra de Irak, que también hizo un llamamiento parecido. Ahora es el momento de derrocar a Saddam Hussein y efectivamente al poco tiempo los kurdos iraquíes y los chiíes se rebelaron y fueron masacrados impunemente por el régimen de Saddam ante la pasividad total de Estados Unidos. También en el 2019, cuando se retiran de Siria, pues dejan a los kurdos en la estacada. Los kurdos han acudido a la llamada de Washington varias veces, pero puede que en esta ocasión no lo hagan. Estados Unidos, no obstante, sabe cómo convencerlos. Los kurdos son el grupo étnico más numeroso del mundo sin un estado propio, con una población de entre 25 y 45 millones de personas repartidas principalmente entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Han sido reprimidos brutalmente en estos 4 países al reclamar la creación del Gran Kurdistán, una nación que uniría las zonas fronterizas habitadas por los kurdos en dichos estados. El único país donde han sido reconocidos es Irak y recientemente también en Siria. Allí en Irak se creó el gobierno regional del Kurdistán, un territorio autónomo que fue atacado por Irán ayer jueves en un intento de debilitar a uno de sus principales enemigos regionales. Aprovechando la ocasión, Washington ya se ha puesto en contacto con los kurdos, garantizando su seguridad y seguramente retomando su promesa de dar al pueblo kurdo mayor libertad política y derechos. Ya propició que sucediese en Irak. Ahora podría pasar dentro del país persa. Aunque los kurdos puedan recelar de Estados Unidos, también tienen razones para confiar. De momento, hay analistas que ya hablan de los kurdos como las botas de Trump sobre el terreno iraní, mientras otros analistas son más cautos. Entre tanto, Turquía observa con temor lo que pueda pasar. Un 20% de su población es kurda y lleva casi 100 años tratando de borrar su identidad. El pasado año, el grupo armado PKK se disolvió y se constituyó en el Partido para una Vida Libre en el Kurdistán. El temor de Erdogan es que una autonomía kurda en Irán complete un eje que ya tiene sus propias cuotas de poder en Irak y más recientemente y de modo más limitado en Siria. En este sentido, Ankara comparte intereses con Irán. No obstante, Teherán parece haber ignorado esta complicidad y ya ha atacado al país turco en medio de la escalada bélica, poniendo en peligro una de sus únicas posibles alianzas en la región. Y no una cualquiera. Se trata de un miembro de la OTAN. Irán, de momento, ha negado que esto sea cierto, considera que ha sido un ataque de bandera, pero aún así cabe preguntarse, ¿por qué Irán estaría escalando el conflicto de esta manera al atacar presuntamente a Turquía? Pues bien, precisamente lo haría para mostrarse fuerte ante una población que, llegado el momento, podría empoderarse. Íñigo Petit es fundador y CEO de Eden Global. Lo que hace es intentar internacionalizar el conflicto, intentar que otros jugadores se tengan que posicionar y participar, y por lo tanto pues escalar este conflicto para efectivamente pues dificultar ese cambio de régimen, transmitir fortaleza
algo que creo que le va a costar mucho, porque las guerras pues son hoy en día muy caras. Evitar los misiles, los drones, todo este tipo de munición, ¿no? Porque hoy en día esto es munición, pues es algo muy caro de mantener, sobre todo cuando tienes tantos frentes abiertos, ¿no? De esta manera, mientras Washington busca movilizar a los kurdos y atacar al régimen desde dentro, los ayatolás tratan de sacar pecho y disuadir a la población de cualquier intento de revolución. Y además, la guerra que iniciaban el sábado Estados Unidos e Israel contra Irán está saliendo muy cara en términos económicos. Solo en las primeras 100 horas de conflicto, Estados Unidos ha gastado ya 3.700 millones de dólares. Gemma González. Estados Unidos ha gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, lo que supone un coste de casi 900 millones de dólares al día, según el análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Según este análisis, esas 100 primeras horas costaron 891,4 millones al día y la gran mayoría de esos gastos no estaban presupuestados. Unos 3.500 de los 3.700 millones consumidos del sábado al martes no estaban incluidos en las cuentas aprobadas por el Congreso estadounidense. En cambio, en el caso de las operaciones en el Caribe que desembocaron en la captura en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, la mayoría de los costes sí estaban presupuestados y suponían unos 31 millones de dólares al día. El Centro de Estudios prevé que en el caso de Irán, los costes comiencen a bajar a medida que las fuerzas estadounidenses opten por usar municiones menos costosas e Irán reduzca el ritmo de lanzamiento de drones y misiles. Aún así, concluye que los costes no presupuestados serán cuantiosos y dependerán de la intensidad de las operaciones y la efectividad de las represalias iraníes. De los 3.700 millones gastados en los primeros días de guerra, unos 1.700 se invirtieron en interceptores aéreos como el sistema Patriot, mientras que otros 1.500 fueron a parar a misiles y otras municiones defensivas. Las operaciones aéreas costaron 125 millones, las marítimas 64 y las terrestres 7. El Centro de Estudios Estratégicos calcula, basándose en campañas aéreas pasadas, que costará más de 3.000 millones de dólares reponer el inventario de municiones que se están gastando en la guerra. Las estimaciones llegan poco después de que un reconocido experto fiscal, Ken Smutter, advirtiera a la revista Fortune de que más allá de los gastos militares directos, la economía estadounidense podría acumular pérdidas de hasta 210.000 millones de dólares como resultado de la guerra contra Irán. Y cuando se cumple ese séptimo día de guerra en Oriente Medio, la tensión se mantiene en torno a un mercado energético que sufre, como no, el impacto del cierre del estrecho de Hormuz, por el que, incluso, se lo hemos contado, Estados Unidos ha dado vía libre a India para comprar petróleo ruso durante 30 días ante el temor por la necesidad de suministro de energía. Europa, por su parte, descarta ser dependiente de los estados del Golfo. Sin embargo, desde Rusia creen que la vieja Europa va directa al colapso energético y a la quiebra. Nos lo cuenta Eva Villanueva. El director del Fondo Soberano ruso, Kirill Dmitriev, ve a Europa al borde del abismo por su necesidad de buscar abastecimiento de energía del exterior. Según ha publicado en X, el mundo se acerca al inicio de una nueva era, la era del colapso energético total y la bancarrota de Europa. En concreto, dice que Europa quebrará por las decisiones de su clase política y llama idiota a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la alta representante de la política exterior, Kaja Kallas, y otros rusófobos, según les llama con sus palabras. Dmitriev vuelve con el discurso que Moscú ha mantenido desde que Europa rompiera sus relaciones con Rusia tras la invasión de Ucrania. Dice que al rechazar la energía rusa, la Unión Europea se ha disparado en el pie tantas veces que ya no le queda pie. Una visión catastrofista sobre Europa que choca con las palabras de Kallas, que este jueves señalaba que el bloque no depende de la energía del Golfo. Bajo este marco, en Intereconomía hemos analizado la situación energética de Europa. José Luis Fernández Santillana, director de estudios de Uso y presidente de CEOMA, recordaba todas las decisiones que las grandes economías han ido tomando para hacerse dependientes energéticamente finalmente, desde Alemania y Francia hasta España. Cierto que Europa tiene una dependencia energética, es decir, no tiene capacidad propia, sobre todo también por decisiones que se tomaron. Alemania en su día hizo el parón nuclear y ha vuelto a replantearse ese tipo de actuaciones, hasta tirando del carbón. En ese sentido, Polonia nos ha ido muy por delante. Francia sigue manteniendo su política de reactores nucleares, el Reino Unido exactamente igual. Bueno, es una apuesta, ¿no? Y en España pues hemos jugado al ámbito de las renovables y todavía estamos pagando deudas que tenemos por esa materia.
El petróleo se ha convertido en el activo protagonista desde el inicio de la guerra en Irán, pero según los expertos no es algo casual, sino que responde a una estrategia clara de Estados Unidos que lleva tiempo en marcha y con la que se pretende presionar a China. José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, dice incluso que estamos asistiendo al inicio de la Tercera Guerra Mundial, que ha empezado por el petróleo y tiene dos bloques encabezados por Washington y Pekín. Esto es la guerra del petróleo. La Tercera Guerra Mundial ha empezado ya por el petróleo. Hay gente que acusa a Trump de ser un egoísta, un avaro, que se tira por Venezuela porque tiene petróleo, por Irán porque tiene petróleo. No exactamente es eso. Lo que ocurre aquí, la guerra va entre Estados Unidos o el bloque de Estados Unidos y el bloque chino. Y lo que se están dando son pasos para cortarle a China el acceso al petróleo barato. Entre otras cosas. Barato o a mitad de precio, el que estaba chupando, digamos, de Venezuela y de Irán. David Enche, profesor de estrategia en ICEM-ESIC, señalaba cómo a Estados Unidos vender energía más cara le vendrá bien para menguar su déficit comercial y alimentar su batalla geoeconómica. Pero sobre todo quien lo puede vender, que en este caso es Estados Unidos, y además lo produce a precios muy baratos porque es el que no tiene ningún impedimento por utilizar el fracking y utilizando ese mecanismo para extraer tanto del crudo como del gas. Es decir, que no tiene... Y más allá que tienen sus reservas a tope ahora mismo, es decir, que ese no va a tener ningún problema. Yo creo que el tema de los bloques sí que es importante, ¿no? O sea, esto también es un pulso a China, decirle, ojo, que yo te puedo estrangular porque si todo el desarrollo industrial de China y toda su potencia tiene también con una necesidad de combustible que se lo está suministrando a precios realmente baratos, Irán, y el paso del estrecho de Hormuz, eso también es un doble cuello de botella. Guerra energética, guerra del petróleo que se habría iniciado en Venezuela y que, según nos explican, marca cómo hoy en día no se puede separar la realidad económica de la militar y política. Todo es geo, afirman. Es por eso por lo que José Luis Fernández Santillana, director de estudios de uso, pone de relieve que no se entiende que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se haya enfrentado a Trump de nuevo cuando tanto gas le compra a Estados Unidos. Venezuela no es una gran productora de gas, pero es una gran productora de petróleo. Ahí la ficha que interesa es China. ¿Sí? El gas a Estados Unidos no le preocupa porque él tiene capacidad para producir todavía más, y es que el gran suministrador es Estados Unidos, por lo menos para España, lo cual hace todavía más incomprensible la postura del presidente del gobierno de España esta semana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La amenaza nuclear vuelve a estar sobre la mesa, lo sabemos, cada vez todo más complicado, fin de tratados, países que la esgrimen como oportunidad de último recurso, paraguas en cuestión. Hablamos sin más demora de todo ello con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Partiendo de la situación actual, cómo se reconfigura el orden mundial, cómo acaban los tratados, el viejo concepto de la Guerra Fría, ya sabemos, el de nadie gana una guerra nuclear, ¿sigue vigente o en esta etapa hay más peligro porque ya no nos creemos ese lema? Efectivamente, estamos en el umbral de un nuevo orden nuclear. Estamos en un aspecto en el cual se podría decir que estamos en una guerra fría con esteroides, en vez de a dos bandas, posiblemente a tres o varias más.
se tiene dos puntos puntuales. Primero, en febrero, el 6 de febrero de este año, caducó y no se ha renovado ni prolongado el acuerdo START 3 del 2010, que era el último tratado que quedaba vigente de control de armamentos y desarme entre la Federación Rusa y Estados Unidos. Y este mayo caduca o lapsa el Tratado de No Proliferación Nuclear, en el cual por primera vez desde 1970 no se prorroga por 5 años más automáticamente y no hay ninguna propuesta de prolongarlo o de seguir negociando. De hecho, las negociaciones se han quedado básicamente paralizadas sin ningún aspecto de prorrogar. Y tercero, aunque más la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, que tenía su sede en Ginebra, está bloqueada ya desde hace muchos años, pero ahora por un aspecto de procedimiento. Era un foro de discusión de expertos en la cual se trataban todos estos temas y aunque no avanzaba demasiado, era un sitio donde se reunían para discutir y era un back channel o una centro de reunión informal. Eso ya está totalmente paralizado y no anda, no funciona, no hay reuniones convocadas. Y finalmente, en Viena, la Agencia de Energía Atómica está enfocada en el tema de Irán y por lo tanto está totalmente paralela o aneja al sistema de renovación del Tratado de No Proliferación. Por lo tanto, estamos en un terreno desconocido y que es mucho más complicado por las razones de que ya no hay un lenguaje común, no hay una gramática común y el antiguo entendimiento está dinamitado, vamos a decirlo. Andy, es evidente que en lo multilateral, en lo relativo a tratados, a legislaciones internacionales, tú nos lo has situado muy bien, la cosa pinta mal. Tampoco parece que contribuya en positivo la tecnología, porque cada vez incorpora novedades, sistemas hipersónicos, la cibernética, la defensa antimisiles, la IA. No sé si estos desarrollos también contribuyen a hacer obsoleto ese concepto tradicional que nos protegió, la disuasión nuclear basada en destrucción mutua asegurada. Eso ya se ha acabado. Bueno, el concepto de disuasión entre las grandes potencias, estamos hablando principalmente de Estados Unidos y la Federación Rusa, de la doctrina MAD sigue vigente y está taladrada en los últimos 50, 60 años de conocimiento nuclear. Todavía siguen hablando el mismo idioma y los conceptos lo entienden perfectamente. Lo que ha cambiado es la dinámica, como bien has explicado, de la tecnología y de las lecciones de las nuevas guerras, sobre todo la de Ucrania y la de Oriente Medio, en la cual han entrado armas híbridas o armas de la zona gris, que son no exactamente convencionales, pero también no convencionales, que bordean el umbral de lo nuclear, no nuclear, convencional, no convencional. También los escenarios de información perfecta y de inteligencia artificial dan un aspecto en el cual las potencias nucleares, no principalmente Estados Unidos y Rusia y quizás China, que tiene un arsenal considerable, 500 cabezas para aumentar a 1000 para el 2030, sino que las potencias pequeñas se ven en la tesitura de que están en use it or lose it, que es utilizarlas o perderlas, puesto que en los umbrales de una confrontación está tan la información perfecta y las bases de que pueden perder el arsenal antes de utilizarlo. Por lo tanto, el tiempo de reacción de los políticos y de los militares se reduce y eso da más incertidumbre y desestabiliza el sistema, porque muchos de estos sistemas, una vez que los lanzas, es muy complicado abortar y el tiempo se reduce de 30 minutos, 35 que había antes, aproximadamente a 7-8 minutos ahora.
básicamente, es decir, prácticamente nada. Pero efectivamente estamos entrando en una dimensión de la guerra en la cual el tiempo y el umbral se está difuminando y ya la división entre una guerra convencional y no convencional es más difusa y por lo tanto la escalada más probable. Quería conocer tu posición sobre esa disposición aparentemente generosa de Emmanuel Macron, si escuchábamos el discurso de esta misma semana en Ile Long, delante de un submarino nuclear muy bien escenificado, ¿no?, reflejando toda esa grandeur francesa y presumiendo de que son la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea, hablando de extender su paraguas, hablando de su independencia en este ámbito, porque nunca se ha visto coordinada la estrategia de defensa nuclear francesa con la de la OTAN, a pesar de pertenecer a la OTAN, a diferencia, yo creo, de la postura que mantiene Reino Unido y de la coordinación que mantiene Reino Unido con esa organización supranacional. Pero claro, esto a mí me genera muchas incertidumbres. No creo que el Elíseo compartiera con nadie ni la orden de lanzamiento de los misiles, ni detalles de la fabricación, ni otras cuestiones estratégicas. Habló de ampliar las ojivas, son 290 a grosso modo, pero mantuvo el secreto, no dijo hasta cuántas. Se están incorporando algunos países a ese club. Algunos han dicho ya queremos, pero sabemos que están las bombas B-61 estadounidenses de gravedad en varios países europeos, en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Países Bajos, y tampoco parece que ellos fueran a ir en contra de la coordinación con la OTAN, con Estados Unidos. A mí me parece que el panorama es muy complejo, ¿no?, el de un paraguas nuclear propio europeo. Sí, hay varios aspectos principales en esta cuestión de la force de frappe francesa. Todo viene de las lecciones que aprendieron franceses y británicos de la crisis de Suez en el 56. Los británicos, ante la actitud americana, han decidido la relación especial y incorporarse al sistema nuclear con los Estados Unidos y de la OTAN, y Francia decidió ir independiente y nunca más depender de Estados Unidos o de nadie para su fuerza de disuasión nacional. Con respecto a la OTAN, en el año 66, De Gaulle abandonó el mando militar conjunto, que luego en el 2007 Sarkozy se volvió a incorporar, dejando de lado la cooperación nuclear oficial a través de la OTAN, aunque sí Francia consulta con Gran Bretaña y consulta con Estados Unidos para coordinar posiciones de una manera más informal. Esta propuesta de Francia tiene que ser considerada en el marco de la nueva situación geoestratégica de Europa, ante la falta de credibilidad de que este paraguas de Estados Unidos pueda resolver, y básicamente que los americanos sacrifiquen Nueva York por París o por Madrid o por Varsovia. El problema es que ese aspecto de credibilidad también existe con los franceses. ¿Están los franceses dispuestos a sacrificar París, Marsella o Lyon por Vilnius, Madrid o Bucarest? Ese es un aspecto. Segundo, es el intento de Francia, ante su debilidad por motivos políticos internos, porque su economía y sobre todo por su proyección de fuerza ha bajado escalones en el liderazgo europeo, por compensar con el liderazgo alemán de liderar la Unión Europea en este movimiento que es de compensar y buscar una manera de la autonomía estratégica europea. Esta es la visión más benevolente. Hay una visión de otros países, sobre todo Alemania y algunos países del este como Polonia, Rumanía, que ven esto un intento de que Francia se convierta en el árbitro nuclear, pero que no asuma todos los costes. Por lo tanto, se pagaría o se asumiría el riesgo de tener armas francesas nucleares en su país, pero no tendría un proceso, una participación en la toma de decisión que estaría exclusivamente en el Elíseo. Al mismo tiempo, habría un coste de armas nucleares. Si se aumenta el arsenal de 280 a 290 a un arsenal más creíble, que sería parecido al chino, 500 o 600,
sería un coste brutal, posiblemente unos 40.000 millones de euros o 50.000 millones de euros que la economía francesa, con el déficit que tiene, no puede asumir, y por lo tanto a Francia le gustaría que eso lo pagaran los aliados, pero sin compartir la toma de decisión. El problema está no en la disuasión francesa tiene altos elementos de credibilidad y Francia es atacada. El problema es la credibilidad que tiene con sus aliados, que viene de la disuasión. Y al mismo tiempo, la disuasión francesa, a pesar de tener la triada, tiene un problema de controlar el nivel de escalada. Francia puede ir rápidamente a una escalada intercontinental de misiles balísticos, que significaría aplicar el MAD en su manera más tajante, es decir, ir directamente al intercambio del holocausto y por tanto la situación es o rendirse o suicidarse. Ante un enemigo como Rusia o otros enemigos potenciales que tienen capacidad de controlar la escalada con armas intermedias y armas binarias y armas en la zona gris, Francia se ve en la dicotomía de que tiene que responder a la escalada y por lo tanto la disuasión tiene una falta de credibilidad considerable. Se nos va el tiempo, Andreu. Antes de terminar, en este escenario de incipiente anarquía nuclear que dibujabas en tu análisis en The Objective, ¿cuál dirías que es el principal riesgo a medio plazo? ¿Que haya esa proliferación horizontal entre nuevos estados? ¿Que se siga apostando por modernización de arsenales, por crecimiento, o eso que mencionabas al principio, ¿no? Con la pérdida de los tratados, la pérdida de canales de comunicación y de confianza, que al final siempre era ese, permíteme a mí, lego en la materia, ese teléfono rojo, ¿no? Que permitía los canales de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el mayor peligro? De todo un poco de lo que has dicho, pero principalmente es que las grandes potencias, Rusia, la Federación Rusa y Estados Unidos, están proponiendo un nuevo orden mundial muy parecido al siglo XIX, pero con armas nucleares. Se confunde la política del trato transaccional binario para solucionar los conflictos. En el siglo XIX funcionaba, puesto que si cometías un error, como lo cometió, por ejemplo, Rusia al atacar en la guerra de Crimea contra el Imperio Turco, Francia y Gran Bretaña, las consecuencias son manejables, bastante nefastas, pero no letales. En este caso, el margen de error que nos dan esta nueva filosofía del orden internacional no da margen para el error, porque un error significaría la escalada y por lo tanto un intercambio nuclear. Así que estamos en una zona de transición muy problemática, porque el marco mental de las grandes potencias está en una forma muy peligrosa de ver las relaciones, no solamente entre ellos, sino con los demás miembros de la sociedad internacional. Hay que recuperar el proceso de establecer unas nuevas reglas, un orden no bilateral, sino trilateral, y por su tanto la proliferación hay que controlarla. Pero mientras Estados Unidos, Washington y también China no apuesten por ello, será complicado. Con esta reflexión nos quedamos. Andreu Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Un placer siempre escucharte y aprender contigo. Un abrazo. Muchas gracias, muy amable. Buen fin de semana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El terrorismo yihadista, esa lacra mundial, muta a la velocidad de la tecnología y por eso hay que estar al tanto de cómo evoluciona no solo el fenómeno, que en sí mismo es ya bastante relevante, sino también en ese particular. Por eso hemos emplazado, para hablar del anuario del terrorismo yihadista del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, a Javier Yagüe, que es investigador senior de ese OIET y profesor asociado de la Universidad Nebrija. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Un placer. Oye, háblanos del anuario, del observatorio, lo que te parezca más relevante. ¿Qué es y con qué propósito han nacido? Pues mira, el anuario es un poco nuestra publicación de referencia, aunque publicamos varias a lo largo del año y tenemos distintos observatorios, bien por zonas o bien por temáticas. El anuario lo que viene es un poco a recoger pues toda la actividad de carácter yihadista o todo lo relacionado con el ámbito del terrorismo yihadista con carácter anual, ¿no? Llevamos publicando el mismo desde el año 2018, es decir, ya es una publicación con una historia detrás. Y al final lo que mostramos en él es fundamentalmente pues un poco el panorama a nivel internacional, por zonas, fundamentalmente en el Sahel, que como hablamos la última vez, pues es un poco la zona ahora mismo más en auge de este tipo de terrorismo, y aparte de eso, pues bueno, otra serie de capítulos y de temarios pues que tienen relevancia, ¿no?, en ese sentido. Qué bueno. Perfílanos, en tu opinión, alguna de las grandes conclusiones que va a tener quien se lo lea, alguna tendencia, algún fenómeno que destaque para ti por su relevancia. Pues mira, ya que lo comentas, efectivamente la publicación es de carácter gratuito y la puede descargar cualquiera desde la página del Observatorio Internacional de Estudios de Terrorismo, y en él al final pues va a encontrar por un lado una visión general de lo que es todo lo que ha sido el año 2025 a nivel mundial, enfocándonos en este carácter global, pero también en la parte un poco de lo que han sido las operaciones, por ejemplo, en España, tanto por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en alguna internacional que también se ha llevado a cabo, toda la zona del Sahel. Hay capítulos específicos, por ejemplo, pues sobre las implicaciones, que es en este caso el que colaboro yo, de las implicaciones del uso de la tecnología por parte de distintos grupos a lo largo de la historia. También siempre hacemos mención a todo lo que es la víctima, que al final es un poco pues la gran olvidada en muchas ocasiones. Se habla más del número de los grupos, pero las víctimas en algunas ocasiones quedan en un segundo plano, y por nuestra parte creemos que es también importante tenerlo en cuenta. Y también, pues en este caso, estamos viendo últimamente cómo empiezan a surgir movimientos híbridos en cuanto a nivel ideológico, que pueden parecer inicialmente totalmente contrarios, como puede ser, por ejemplo, terrorismo o radicalización de extrema derecha, junto con, pues en este caso, el terrorismo yihadista, ¿no? En cuanto a algunos puntos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que es antisionismo, etcétera, etcétera. Qué interesante. Tú en concreto firmas en el anuario el capítulo relacionado con las implicaciones del uso de la tecnología por parte del terrorismo yihadista. Eso ya en sí mismo es todo un mundo, ¿no? Desde las cintas de Bin Laden hasta hoy, qué evolución, parece mentira. Sí, efectivamente. O sea, hay que tener en cuenta que muchas veces también la visión que hemos solido tener de este tipo de grupos es como que, digamos que son, pues, por hacer un símil rápido, 4 personajes en mitad de una montaña, pero la realidad no es esa. Realmente a día de hoy son grupos muy, muy profesionales a todos los niveles, desde el nivel operativo, pero también a nivel logístico, financiero, propagandístico, etcétera, etcétera. Y al final, como son un movimiento dinámico que se va adaptando un poco a las circunstancias, pues en este caso con la tecnología pasa exactamente igual. Es más, en muchas ocasiones incluso va muy por delante de pues un poco las tendencias en cuanto a seguridad o en cuanto a contranarrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien comentabas, pues desde el inicio, que era la distribución en pequeñas aldeas o de manera muy artesanal, por decirlo de alguna manera, a día de hoy pues tiene unas capacidades de todo tipo, desde lo que es propaganda, como comentaba, pero también a nivel armamento, tecnología de doble uso, como puedan ser, pues no sé, drones o otro tipo de materiales, y que al final pues ellos se adaptan a sus necesidades y además con intensidad y con saber hacer. Fíjate, es tremendo. Ámbitos es que no nos da tiempo a comentarlos, pero la radicalización online, ¿no?, que no requiere contacto físico, que lo atomiza todo y lo hace más complicado, pero la inteligencia artificial que hace avatares de líderes muertos que permiten seguir captando el uso de las criptomonedas para una financiación más opaca. Al final hay una panoplia de posibilidades tremenda.
miremos el aspecto tecnológico que miremos, da igual el que sea, en estos que has comentado y otros adicionales, al final ellos siempre investigan y ven cómo lo pueden adaptar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, lo que estamos viendo más recientemente, un poco en línea con lo que es la tendencia de cualquiera, es el tema del uso de la inteligencia artificial para todo tipo de cometidos, desde, como comentabas, el crear avatares digitales, pero también chatbots que autorradicalizan en función de cómo detectan el perfil de cada usuario, el tipo de preguntas que hacen, simulación de ataques, seguimiento o incorporación de seguimiento y reconocimiento facial o de patrones de uniformes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final, realmente, esto por un lado, obviamente, supone que se incrementa muchísimo el nivel de amenaza, y por otro, pues al final hace que desde el otro lado tengamos que estar pues siempre también a la vanguardia, claro, y pensando cuáles van a ser esos siguientes movimientos, ¿no? Pero esa parte de estar a la vanguardia es difícil. A mí me preocupa sobre todo en el aspecto del sacrificio de derechos fundamentales, ¿sabes? Porque a veces no sé en qué punto posicionarme. Se pueden acabar matando moscas a cañonazos, no sé, ¿cómo lo ves tú? Claro, aquí tenemos la disyuntiva de que no jugamos el mismo tablero, pero con reglas diferentes, ¿no? Al final, desde la parte de sistemas democráticos, fundamentalmente, siempre tiene que estar la legalidad y la ética detrás, pero el adversario que tenemos enfrente, en este caso el terrorismo yihadista, no juega con las mismas reglas. Por tanto, siempre partimos de una desventaja previa en ese sentido, ¿no? Al final, todo digamos, lo que sean políticas y actuaciones contra terroristas tienen que estar acorde a ley, y eso muchas veces, pues como dices, puede en algunos momentos confrontar con lo que es pues derecho a la privacidad o derecho a derechos humanos o de otro tipo. Al final entra la dinámica que se ha hablado hace ya mucho tiempo, pues lo que es privacidad, seguridad o injerencia del Estado o de X Estado, no digo del nuestro sino de otros, frente a otro tipo de libertades, ¿no? La verdad que es complicado en ese sentido porque, como digo, pues al final no son las mismas reglas para todos, y por tanto eso hace que los esfuerzos tengan que ser aún mayores. Tenemos un minuto para terminar, Javier. Si tienes que señalar, voy a circunscribirlo a tu capítulo, la amenaza tecnológica que más te preocupa en este ámbito, terrorismo yihadista, la que sientes que no damos la suficiente relevancia, ¿cuál sería? Pues yo creo que un poco alineando con lo que decía de la inteligencia artificial, pero no por nada, sino porque realmente estamos en un momento tan disruptivo que nosotros, por ejemplo, al margen de las publicaciones del anuario, luego de otros ámbitos de trabajo, pues tenemos también una consultora privada que se dedica a hacer desarrollos tecnológicos y simulaciones, que es Soter 4, que por ejemplo nosotros lo que hacemos es modelos de entrenamiento intentando anticipar este tipo de amenazas, ¿no? Y por ejemplo, pues a día de hoy hemos detectado que con muy poco capital se puede montar un sistema de inteligencia artificial privado, que en principio es rastreable, es decir, no estoy haciendo consultas a una nube, y se pueden simular pues en base al conocimiento que tú le das, manuales, etcétera, etcétera, históricos, etcétera, etcétera, puedes configurar pues que te diga nuevas formas de atentar, por ejemplo, o que te discrimine objetivos en función de intereses. O sea, realmente es un mundo que viene muy rápido y que por eso precisamente pues la existencia de esta consultora que te digo, como otras, pues intenta, digamos, acelerar un poco todo lo que son los procesos públicos, que siempre pues por burocracia en muchas ocasiones o por tamaño pues pueden ser un poco más lentos, ¿no? Con esta reflexión nos quedamos. Javier Yagüe, investigador senior del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, profesor de la Universidad Nebrija. Un verdadero placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Rafa. Buenas tardes. Nos marchamos hasta aquí. Pulso geopolítico, reflexión a cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo y sobre lo nuclear y el terrorismo yihadista. Sean felices, pasen buena tarde, acudan siempre a su cita con nosotros. Pulso geopolítico. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es.
¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Del 19 al 20 de marzo llega Citex. Beyond Worldwide y Best Venture te presentan el mayor evento de innovación, tecnología y emprendimiento de Europa en el parque empresarial más grande de España, Sevilla Tech Park. 2 días con los speakers más influyentes del mundo, líderes empresariales, inversores y compañías que están redefiniendo el mercado. Networking real, oportunidades reales, negocio real. 19 y 20 de marzo. Consigue ya tu entrada en ctx-mediotech.com. Citex, donde se decide el futuro.